Eso. Ahí, ahí se supone que tiene que empezar a grabar. Sí. A ver, apreté. Sí. Pausar. No. Estamos grabando ahora. Ahí. Estamos grabando. Bueno, gracias por recordármelo. Cualquier cosa usted me lo dice en el chat o como siempre, me tienen que interrumpir nomás. Ustedes saben que yo hablo harto. Bueno, la salud ocupacional, como les decía yo, es un tema súper amplio. Yo traté de minimizarlo lo más que pude, pero igual se hace un poco extenso porque antes teníamos toda la mañana, ¿no es cierto? Y otros días para la clase. Pero cualquier duda y me la van diciendo. Bueno, la salud ocupacional, según la Organización Internacional del Trabajo, la Organización Mundial de la Salud, se ocupa, ¿cierto? Como definición, es la promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social. Y esto es lo que a veces se le olvida, porque muchas veces la salud ocupacional es vista desde el grado de bienestar físico de los trabajadores, ¿no es cierto?, que no se accidenten, pero ahora es muy importante, ¿no es cierto?, la parte mental, con todos los riesgos psicosociales, que se dieron cuenta que el trabajador a veces tiene más problemas de salud mental que de salud física en su trabajo, y también todo lo que tiene que ver con las organizaciones sociales, porque también la organización del trabajo impacta a el desempeño laboral. Permítanme que voy a admitir a la Verónica. Bueno, ahora esta labor, ¿no es cierto?, de promoción y mantenimiento del mayor grado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, ¿cierto?, se tiene que hacer a través de la gestión de los factores y condiciones que ponen en peligro la salud y la seguridad del trabajo. O sea, para poder aplicar la salud ocupacional, yo primero tengo que conocer cuáles son los factores, cuáles son las condiciones que ponen en peligro la salud del trabajador, para poder minimizarlo a niveles tolerables e incluso erradicarlo, ¿ya? Porque no siempre en todos los trabajos se pueden erradicar todos los factores de riesgo, porque hay siempre factores de riesgo que van a estar presentes, pero la idea es que estén a nivel tolerable, que no le hagan un daño al trabajador. Ahora, a modo de dato, para que ustedes contextualicen el problema que hay de la parte de salud ocupacional, es que ocurren aproximadamente 36 lesiones relacionadas con el trabajo por minuto, y 300 trabajadores mueren diariamente debido a los accidentes ocupacionales en América Latina y el Caribe. O sea, el problema de la salud ocupacional no es un problema menor, no es un problema que solamente tengan que ver las mutualidades, ¿no es cierto?, que se encarguen de eso, sino que tiene que ser la empresa en conjunto con los trabajadores, porque imagínense, 36 lesiones por minuto, eso es bastante, que mueran 300 personas por el trabajo. Se supone que yo no debo morir por el trabajo, porque el trabajo ya lo conversamos en otras clases, ¿no es cierto? A mí me tiene que propender que yo tenga un mejor desarrollo social, que yo crezca con el trabajo. No tengo que tener un trabajo, ¿no es cierto?, para morir en él. Pero imagínense, 300 muere en América Latina. Ahora, hay casi 800.000 muertes cada año alrededor del mundo por temas de accidentes ocupacionales, y 11 millones a enfermedades ocupacionales. O sea, no es un tema menor. O sea, yo no solamente, ¿no es cierto?, me puedo accidentar en el trabajo, sino que también a mí se me puede dar una enfermedad ocupacional, que por supuesto voy a estar con esto el resto de la vida. Los mayores problemas de salud ocupacional en el mundo son el dolor de espalda. Yo creo que varios sentimos el dolor de espalda hoy en día, ¿no es cierto?, estar todo el rato sentado frente al computador. El otro problema es la pérdida de la audición y los problemas respiratorios. Esos son los mayores problemas de salud ocupacional a nivel mundial. Y las enfermedades más comunes es la hipoacusia. También vienen las intoxicaciones agudas por plaguicidas, que es una realidad, ¿no es cierto?, que también en Chile hay muchos estudios realizados digamos, en Chile, en la parte central, de los daños que han hecho los plaguicidas en las malformaciones de niños, cuando se exponen las mujeres por las recolectores de fruta, ¿no es cierto?, ellos se exponen a los plaguicidas y después los niños nacen con algunas malformaciones, también por metales pesados y las enfermedades respiratorias. Ahora en los trabajadores agrícolas de América Central hay más o menos 7.000 casos de intoxicaciones por plaguicidas. Todavía ya, a pesar de que los plaguicidas es una cosa que está regulada, sigue siendo siempre un problema. Entonces con esto ustedes se pueden contextualizar de que hay muchos problemas de salud ocupacional, ¿no es cierto?, alrededor del mundo, y que no es algo menor.
Ahora, los objetivos de salud ocupacional no es solamente que los trabajadores no se accidenten o no se enfermen, sino que fomentar un estilo de vida saludable, crear una cultura de higiene y seguridad entre los trabajadores. Vamos a ver estos conceptos más adelante. Que se disminuyan los factores de riesgo nocivos y peligrosos. Como yo les decía, no, muchas veces no los puedo erradicar, porque siempre están presentes. Por ejemplo, si uno trabaja en un hospital, siempre va a haber riesgos, ¿no es cierto?, riesgos biológicos o osteomuscular al mover los pacientes. Uno en sí no los puede eliminar porque es la naturaleza del trabajo en sí. Luego, estoy uniendo la lámina. Después también, otro objetivo es que lograr que los trabajadores y sus directivos participen en la solución de problemas. O sea, este no es un trabajo unilateral de las mutualidades, sino que también aquí necesitamos, por ejemplo, que los trabajadores participen activamente. Ahora mismo, o en general, a los trabajadores se les dan elementos de protección personal. Entonces, lo importante es que él lo use. Porque, por ejemplo, nosotros de repente vamos por la calle, ¿no es cierto? Y vemos, no sé, trabajadores, por ejemplo, con esos taladros eléctricos, no sé cómo se llaman, que taladran el cemento y tienen los fonos, pero lo usan por el otro lado. O la mascarilla la usan de gorro. Entonces, ahí los trabajadores tienen que participar. En la mayoría de las organizaciones están los comités paritarios, donde participan los trabajadores, ¿no es cierto?, representantes de ellos. Y también los directivos. O sea, porque sin la ayuda de los directivos, los problemas de salud ocupacional no se van a disminuir, porque son ellos los que propenden que la organización del trabajo sea adecuada y pueden dar mejores condiciones a sus trabajadores. Implementar programas de vigilancia en salud que garantice minimizar los riesgos para la salud de los trabajadores. O sea, ojalá, ¿no es cierto?, estos programas sean permanentes y no se haga, por ejemplo, un estudio solamente cuando hay un accidente laboral o cuando hay muchas enfermedades profesionales, sino que constantemente se estuvieran vigilando todos los problemas que pueden acaecer. ¿Cierto? ¿Para qué? Para que el trabajo, ¿cierto?, también sea un incremento en su calidad de vida. O sea, que el trabajo no te lleve a enfermarte, sino que a favorecer tu calidad de vida. Ahora Chile es un país muy normado en salud ocupacional, o sea, en seguridad, salud y seguridad en el trabajo, mucho más que muchos de América Latina, y tenemos buenos indicadores al respecto. Solo me mencionar, nosotros tenemos el Código del Trabajo con su reglamento, la ley 16.744 con su reglamento, también están los aspectos sanitarios, algunas normativas técnicas que son específicas de la minería, y hoy en día, debido a lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, está la ley 21.133, que modifica las normas para la incorporación de los trabajadores independientes a los regímenes de protección social. O sea, porque antes los trabajadores, ¿no es cierto?, independientes no estaban bajo la protección del seguro de la ley 16.744. Ya los trabajadores eran horarios, los que no cotizaban permanentemente, pero ahora sí. De las boletas se hace este descuento, ¿no es cierto?, para que ellos también estén protegidos por la ley. Entonces aquí Chile es bastante reglamentado al respecto y hay sanciones bastante altas en empresas que no cumplan las normativas laborales. Por ejemplo, si hay una empresa, supongamos, que encuentran trabajando un niño en Chile, esa empresa inmediatamente es sancionada, incluso con el cierre, porque esas cosas no se toleran, ¿ya? Aquí tenemos esto, ¿no es cierto?, que esta ley, ahora los trabajadores honorarios pueden acceder, entre otros aspectos, al seguro de accidentes laborales y enfermedades profesionales, que a veces los trabajadores honorarios se molestan un poco con eso, porque obviamente se les descuenta, ¿no es cierto?, de su propia boleta, pero es importante, porque si ellos tienen un accidente o una enfermedad profesional, ellos van a estar cubiertos con eso y antes los tenían que pagar ellos mismos, de su bolsillo. Esta diapositiva la robé por ahí, ¿cierto? La encontré súper interesante. Lo admito que la saqué, no es mía, elaborada por mí en realidad, pero es para que ustedes vean cómo ha evolucionado históricamente en Chile la salud ocupacional. O sea, tenemos que en el año 24 estaba el seguro obrero, después vino la caja de accidente de trabajo y nuestra ley de seguro social contra riesgo de accidente del trabajo y enfermedades profesionales es del año 68. Por eso de repente esta ley ha ido evolucionando favorablemente y de repente tenía algunos conceptos, por ejemplo, que eran como bastante antiguos, porque imagínense de cuándo es la ley. Y ahora que está la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que salió en el 2016. O sea,
Esto es para que se contextualicen nada más, y que en Chile sí hay una preocupación desde la ley referente a los trabajadores, ¿no es cierto?, para poder protegerlos. Si ustedes entran a la página del MinSal, hoy en día está el Departamento de Salud Ocupacional, que está en el Instituto de Salud Pública, ahí está el Subdepartamento de Ambientes Laborales, donde ellos se preocupan de todos estos tipos de riesgos, está el Subdepartamento de Seguridad y Tecnología del Trabajo, que también ahí específicamente con todo lo que es las tecnologías de protección, de seguridad, está el Subdepartamento de Salud de los Trabajadores, y hay algo muy importante que se agregó, que es la Unidad de Equidad de Género en Salud en el Trabajo, que no es un subdepartamento, ahora está como una unidad, pero es súper importante porque acá hay muchas diferencias, ¿no es cierto?, en cuanto a la equidad de género en el trabajo, pero no solamente desde el punto de vista monetario, que a las mujeres le paguen más y que eso es sabido, sino cierto por ciertas condiciones en que las mujeres a veces no se aceptan que trabajen en ciertos trabajos que sí podrían, etcétera, y hay muchos estudios al respecto y es un gran avance que la salud ocupacional también se esté contextualizando desde el género. Ahora, ¿cuáles son las limitaciones que tiene la salud ocupacional y por qué a veces no es algo estudiado? Yo no sé si ustedes conocían mucho en el tema. Primero, porque hay conflicto de interés entre las disciplinas, porque la salud ocupacional es una cosa multiprofesional. Aquí no solamente trabaja, como vamos a ver, el profesionista de riesgo, ¿no es cierto?, o un enfermero, o un psicólogo, o sea, tienen que haber muchas profesiones, y a veces hay conflictos entre ellas porque como que todos quieren tener el rol. Por ejemplo, hay cosas que las hace un prevencionista de riesgo, pero que a lo mejor no, de educaciones o eso, pero a lo mejor debería ir acompañado, no sé, de un enfermero, o hay cosas que ve y debería ser el psicólogo, y etcétera. Entonces hay ergónomos que se especializan en toda la parte de salud ocupacional, entonces como que todos quieren su propia cancha, entonces velan por su propio interés y no ven el interés macro de lo que es la salud ocupacional. La otra limitación es porque hay un desfase en la capacitación de los recursos humanos, la producción del conocimiento y de la tecnología de intervención en relación a la constante aparición de nuevos agentes de riesgo. O sea, antes los agentes de riesgo eran como bastante estables porque se referían más que nada a los riesgos físicos, de caída, ¿no es cierto?, que yo me caigo, se me cae un mueble, no tengo buena oficina, etcétera. Pero debido al avance de la tecnología, al avance del conocimiento, se han ido agregando nuevos agentes de riesgo. Por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, que estamos en este teletrabajo, tenemos en sí nuevos agentes de riesgo porque estamos a lo mejor en mala posición en la silla, yo no sé ustedes, pero yo en la casa tengo un puro escritorio, pero hay 4 personas que usan el computador, entonces tuve que subir la mesita de la terraza para poder acomodarme con una sillita de las terrazas. Entonces, obviamente que eso es un riesgo, ¿no es cierto?, para la espalda, para los mismos brazos, para la cabeza, también te duelen los ojos, no sé si a ustedes, ¿no es cierto?, se cansa la vista. Entonces, hay nuevos riesgos que muchas veces no hay conocimiento de cómo disminuir estos riesgos frente al avance de lo que se está presentando. Y algo muy importante, y por eso es que ahora la salud ocupacional se incluyó en las asignaturas, porque antes no estaba, desde aproximadamente el año pasado, el antepasado, incluimos las temáticas de salud ocupacional en el magíster, porque hay una desconexión con la salud pública, como que si la salud ocupacional fuera otra cosa, como una rama distinta. Pero la salud ocupacional es una parte de la salud pública, pero lamentablemente están desconectadas porque como que la salud pública la ven como que es obligación desde las mutualidades, como una cosa específica del trabajo. Pero si uno se pone a pensar, la persona está mayor tiempo en su trabajo que en su casa. Bueno, ahora estamos en nuestras casas trabajando, pero igual estamos más tiempo en el trabajo. Entonces, todos los problemas que hayan de salud ocupacional también son problemas de salud pública. O sea, y como ustedes vieron, son hartos problemas. Entonces, aquí hay una desconexión porque actúan como ramas distintas. No van para el mismo lado, pero la salud pública tiene que incluir la salud ocupacional, por eso ustedes la están estudiando, porque es importante que en sus trabajos, ¿no es cierto?, se hable del cliente interno, que el cliente interno son ustedes mismos los profesionales, entonces que ellos alcancen su mejor desarrollo y también una buena calidad de vida. Y en la medida que un trabajador tenga una buena calidad de vida, está comprobado que su desempeño laboral va a ser mejor.
y si su desempeño laboral es mejor, entonces puede entregar una atención de mayor calidad. Ahora, en Chile hay 4 pilares de la salud ocupacional que vamos a ver hoy día muy rápidamente, que seguramente ustedes han escuchado estos nombres, ¿no es cierto? Y yo rápidamente se los voy a aclarar, que como yo les decía, esto es bastante largo, un poco la clase. Pero antes les quería decir un poquito de la prevención de riesgo, que es una profesión, ¿no es cierto?, que es en general un conjunto de actividades que evitan los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, ¿cierto? Y aplica 2 disciplinas importantes, que es la seguridad industrial y la higiene industrial. O sea, un prevencionista de riesgos lo que hace es prevenir los accidentes del trabajo y prevenir las enfermedades profesionales. Eso es su principal norte en realidad. Y este es parte muchas veces en las empresas, y un prevencionista de riesgo como por 500 trabajadores, y eso no podría ser, porque él no da abasto, ¿no es cierto?, con la identificación de los factores de riesgo de las enfermedades profesionales o de los accidentes. Bueno, la higiene industrial, rápidamente les comento, que tiene como objetivo implementar la prevención de las enfermedades profesionales. Cuando ustedes escuchen el término higiene industrial, están hablando de enfermedades profesionales, y la higiene industrial lo que trata, ¿no es cierto?, es de evitar todos los agentes, ¿no es cierto?, y prevenir todos los factores que pueden llevar al trabajador a una enfermedad profesional. La enfermedad profesional es la que es causada directamente por el ejercicio del trabajo, ¿ya? Y que le produzca incapacidad o le produzca la muerte. Las más comunes, por ejemplo, son la silicosis, ¿no es cierto?, por el asbesto, la visinosis, que es por los polvitos del algodón, y la sordera profesional. Esas son como las más comunes y que hay en Chile y en otras partes, ¿ya? Acá, el tema con las enfermedades del trabajo es que es difícil reconocerla, porque para que una enfermedad se considere profesional, tiene que tener su origen en el trabajo, ¿cierto? Lo voy a leer textual, que haya tenido su origen en los trabajos que entrañen el riesgo respectivo, aun cuando estos no estén desempeñándose en la época del diagnóstico, lo que dice el artículo 16 del Decreto Supremo 109. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para ser calificado con una enfermedad laboral, yo tengo que documentar y tengo que exponer que yo tuve un riesgo, y ese riesgo del trabajo me ocasionó la enfermedad profesional, y tiene que haber una causa directa entre el riesgo del trabajo y la enfermedad profesional. Por ejemplo, yo estuve trabajando con asbesto mucho tiempo y tuve ese riesgo laboral y me dio silicosis. O tuve, ¿no es cierto?, en una empresa donde hay elevados niveles de ruido y durante mucho tiempo, y yo tuve hipoacusia. O sea, tiene que haber un riesgo directo. ¿Y qué quiere decir esta otra parte? Que a veces la gente no sabe, que en general las enfermedades del trabajo no prescriben. O sea, supongamos que yo trabajaba en el norte, ¿no es cierto?, en una empresa ya que tenía esta cosa del asbesto. Pero yo dejé de trabajar ahí y me fui, o sea, al sur, no sé, y empecé a trabajar en otra cosa. Pero en esa otra nueva empresa yo empecé a sentir síntomas respiratorios, y voy al médico, ¿no es cierto? Y me doy cuenta que yo sí estoy enfermo, y mi enfermedad la causó la exposición al asbesto. Si se puede, ¿no es cierto?, declarar y documentar la relación directa con el factor de riesgo, entonces a mí me pueden declarar esa como enfermedad profesional, aunque yo no esté trabajando hoy día en ese trabajo. No sé si eso les queda claro. Y eso es lo que la gente a veces no sabe. En general, las enfermedades profesionales no prescriben. O sea, si yo tuve un riesgo, porque a veces las enfermedades profesionales no se manifiestan en el minuto, ¿ya? Sino que tienen años, por ejemplo, la hipoacusia. Si yo me puedo haber cambiado el trabajo, pero si yo logro, ¿no es cierto?, evidenciar que en esa empresa que yo tuve un factor de riesgo, y con ese factor de riesgo a mí se me produjo una enfermedad profesional, aunque yo no esté en esa empresa, se puede reconocer como una enfermedad profesional. Ya eso espero que les haya quedado claro. Ahora, hay distintos tipos de enfermedades profesionales, ¿no es cierto?, de acuerdo a los distintos agentes que se producen. Y esto es importante que igual ustedes lo tengan en conocimiento, porque
esto es lo complicado de las enfermedades profesionales, porque aquí se tiene que evaluar, ¿no es cierto?, la relación causal directa entre el estado de la enfermedad y el riesgo laboral, que es lo que yo les explicaba. O sea, aquí, si yo veo que hay un riesgo laboral patente y eso me desencadena una enfermedad, es la relación causal directa. Y a eso, además, tiene que ir sumado un reconocimiento jurídico. Y con eso se declara la enfermedad profesional. Por eso es que a veces hay una subdeclaración o no se reconocen, porque tienen que ir estas tres cosas de la mano. La enfermedad patente, ¿no es cierto? El riesgo que esté permanente y el reconocimiento jurídico. Ahora, en el reconocimiento jurídico, los sistemas en Chile y o sea, en general en el mundo, para reconocer una enfermedad profesional hay distintos sistemas. Está el sistema de listas, que hay un número fijo de patologías que se consideran como enfermedad profesional, entonces no requiere mayor análisis, o sea, esta patología está en la lista, si está en la lista, entonces se le reconoce si tiene estos dos anteriores, pero si no está en la lista, aunque tenga estos dos anteriores, no se reconoce. El sistema de cobertura global, donde se pone en forma genérica la causa laboral y tiene mayor cobertura y flexibilidad. Lo que pasa es que aquí la demostración de la causalidad laboral recae en el mismo trabajador. O sea que no hay una lista de enfermedades profesionales. Lo que pasa es que aquí lo que hay que demostrar es que yo tengo la enfermedad porque estuve presente con este riesgo, ¿ya? Y eso, a veces la demostración cae en el mismo trabajador, entonces los trabajadores no tienen a veces las herramientas para poder hacer esto. Y el sistema mixto que es el que recomienda la OIT y el que usa Chile, es que es de los dos. Por un lado, tenemos las listas, ¿cierto? Ustedes entran a la ley, ¿no es cierto? Y van a encontrar todas las enfermedades en Chile que son consideradas como de salud, pueden ser consideradas como enfermedad profesional. Pero a pesar de esto, también se hace un análisis, ¿cierto?, del riesgo y del estado de la enfermedad. Se puede pasar en que yo tengo la enfermedad y tengo el riesgo, pero todavía eso no está en la lista y aún así se podría considerar una enfermedad profesional, aunque eso es muy poco probable, pero igual se abre la ventana. Ahora, ¿cuál es el problema de las enfermedades profesionales? Que como en la legislación chilena, la definición es de causa directa, es una condición sine qua non para considerar una enfermedad profesional. Entonces, esto es súper simple cuando, por ejemplo, yo tengo enfermedades productos del plomo, del sílice, del asbesto, donde la relación es unicausal. O sea, yo tengo el agente, yo me puse a sílice y tengo la, mm, la patología. Pero en otras palabras, las enfermedades profesionales causadas por agentes químicos es como que yo veo a la gente y digo ya, entonces sí, pueden tener la enfermedad laboral porque está ahí patente. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? En que hay muchas enfermedades que tienen origen multicausal. Entonces, perdón, entonces corresponden a agentes de riesgo que son imposibles de cuantificar. Por ejemplo, los trastornos musculoesqueléticos y las neurosis ocupacionales. O sea, lo que quiero decir que hay enfermedades es que es fácil saber cuál es el factor de riesgo porque no hay otro. ¿Ya? Una exposición mucho tiempo, ¿no es cierto?, al ruido te da hipoacusia. Es fácil. Pero hay otras que tienen múltiples causas. Entonces tú no sabes si ese problema surgió en el trabajo o surgió en la casa. Por ejemplo, ahora que la ley incluyó las neurosis ocupacionales, estas son las que tienen que ver con todos los problemas de salud mental, por ejemplo, el estrés laboral. Entonces tú puedes pensar, ¿qué le estresó? ¿Realmente el estrés está en el trabajo o el estrés se originó de su casa? Entonces ahí es donde es difícil catalogarlo. O los trastornos musculoesqueléticos, porque yo puedo decir, sí, yo tengo problemas de espalda, ¿no es cierto? Porque yo realmente estoy sentada todo el día en el computador y viene un prevencionista de riesgo y me hace un estudio puesto trabajo y puede documentar eso. Pero es que a lo mejor en la casa yo tengo también mucho trabajo porque tengo niños chicos y los levanto, ¿no es cierto? Y tengo que hacer el aseo. Y por último, estoy trabajando también en otro lugar. Entonces, ¿dónde se me ocasionó la lesión musculoesquelética? Entonces ahí es donde se generan los problemas, porque hay unas patologías que tienen multicausas. Entonces, en estos casos consiste que es muy difícil la demostración de un factor causal único, suficiente frente a la presencia de la enfermedad, existiendo muchas veces otros factores laborales que contribuyen al establecimiento de la enfermedad.
sea, hay otras causas. Y además, por último, esta definición no considera la susceptibilidad de género e incluso individual frente a determinados agentes de riesgo. Quiere decir que, por ejemplo, hay muchas personas que pueden tener su propia susceptibilidad. Y a lo mejor las mujeres, si están en algunos trabajos donde tengan muchas cargas, por ejemplo, carga física, entonces a lo mejor ellos se van a lesionar de trastorno musculoesquelético más rápido que los hombres, pero no hay esa diferenciación. O, por ejemplo, frente a un determinado agente de riesgo, yo a lo mejor tengo más susceptibilidad porque yo sufro de alergias a la piel, etcétera, y eso tampoco está en esta ley, está plasmado. Entonces, aquí es el problema. Yo me recuerdo, les había comentado que en mis inicios profesionales yo trabajé en la Asociación Chilena de Seguridad. Entonces, nosotros en ese tiempo tampoco estaban las neurosis ocupacionales como catalogadas como enfermedad laboral. Y yo me acuerdo que llegaban muchos profesores con problemas de estrés. Y muchas veces no se los reconocía en general como una patología porque decía, es que a mí me estresan los niños en el trabajo, pero no había diferenciación, o sea, cuánto te estresas tú en el trabajo o cuánto tú tienes problemas a lo mejor en tu casa. Entonces ahí es donde empezaban, fíjate tú, los problemas para diagnosticar a, la, a, la, a las enfermedades. Pablo dice, ¿ante qué organización o entidad debe presentarnos con todos los antecedentes para que se reconozca una enfermedad laboral? Eso lo vamos a ver al tiro. O sea, tú primero si estás en el trabajo tienes que decirle a tu empleador y de ahí todo se deriva a la mutual. Y desde la mutual que estén, por eso es importante que ustedes sepan en qué mutualidad están. ¿Ya? Nosotros en la universidad estamos con la mutual de seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción. En Chile hay 3 mutualidades, la ATS, la H, la mutual de seguridad y el IST. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay un insuficiente reconocimiento de las enfermedades profesionales porque lo que yo les decía. Ahora vamos a ver que en Chile esto es lo más reciente que hay, que es el boletín de la Superintendencia de Seguridad Social, la SUCESO, que durante el 2018 esto se hace en periodo, del 2016 al 2018 y después va a venir desde el 2019 hacia adelante. Se diagnosticaron 6.911 enfermedades profesionales, lo que aumentó, digamos, la tasa referente a esto. Y eso es bueno un poco, no que se aumenten las enfermedades, sino que en general también a lo mejor hay un mayor reconocimiento de lo que son las enfermedades y eso igual está bien. Ahora, para saber cuáles son los diagnósticos más comunes, ¿cierto?, de enfermedades, la primera enfermedad que hay en Chile profesionales son los trastornos musculoesqueléticos. Miren, seguido por los trastornos de salud mental. Después viene lo dermatológico, lo audiológico, lo respiratorio y otros. Es decir, que en Chile, si nosotros pusiéramos a analizar esto, nuestros trabajadores tienen problemas musculoesqueléticos, pero tienen un gran porcentaje de problemas de salud mental. Y ese problema de salud mental va increciendo. Se fijan que en el 2016 era de 23%, 2017 33% y 2018 36%. O sea, nuestros trabajadores tienen graves problemas de salud mental, afortunadamente se está considerando como enfermedad profesional, ¿ya? Pero ahí hay que hacer algo, porque esto no puede ir creciendo. O sea, ¿qué pasa? Que los trabajadores en Chile tienen tantos problemas de salud mental. Ustedes saben que el estrés laboral es una de las principales causas de licencia, pero la licencia no se da en general por estrés laboral, sino que el trabajador, como ya lo habíamos conversado en otras clases, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, etc. Y entonces la licencia se hace por otra patología, pero en realidad el problema es el estrés, ¿ya? Ahora, si fuéramos de entre hombres y mujeres, las mujeres, al 50% de las mujeres, ¿no es cierto?, tienen enfermedades profesionales a más que los hombres. O sea, hay una tasa mayor en enfermedades profesionales en las mujeres que en los hombres. Bueno, eso es con la higiene industrial rápidamente. Ahora pasamos a la seguridad industrial. ¿Ya? La seguridad industrial es el pilar de la salud ocupacional, pero que tiene que ver con los accidentes laborales. ¿Ya? Pero para responder ante a Pablo, yo no lo quise detallar aquí porque iba a ser muy largo. Cuando tú tienes una enfermedad profesional, como yo le decía, toda esta documentación se presenta a tu empresa, y de la empresa, ¿no es cierto?, van a la mutual, y de la mutual sigue a la Superintendencia de Seguridad Social.
Si tú, por ejemplo, no estás directamente en la empresa, porque ya no estás trabajando ahí, uno puede ir a la Superintendencia de Seguridad Social. Yo les puse en mi carpeta todo una documentación de cómo acreditar lo de las enfermedades profesionales, y también hay ay, se me fue el nombre, un flujograma de todos los pasos que hay que seguir, que por tiempo no los quise explicar, pero ahí está, Pablo, para si tú quieres revisarlo. Y ese es el problema, porque por ejemplo, a veces hay trabajadores súper sencillos, no tienen el conocimiento, no se tienen la enfermedad y finalmente se la están considerando como una causa, algo común, ¿cierto? Porque no saben dónde ir, no tienen la documentación, no saben cómo tampoco reunirla. Eso también es un problema. Oscar dice, ¿hay algún estudio que haga una diferenciación de los problemas de salud mental entre laborales y personales, ya que a veces se abusa ocupando la laboral? No, Oscar, sería fantástico una tesis de eso. Yo he revisado bastante porque mi tema, bueno, ustedes saben que mi línea de investigación es la salud en el trabajo. No he visto un estudio en que haya esto, diferencia, ¿no es cierto?, de que si realmente tiene un problema de salud mental por origen laboral, y eso. Como tú dices, se abusa, ese es el problema. Por eso a veces también estas cosas son complicadas de determinar, porque la gente, como en todos lados, abusa. Entonces, piensa, estoy estresada y tira licencia, pero en realidad a veces no el origen, es el trabajo, no es el origen propiamente tal. Bueno, rápidamente les digo que la seguridad industrial tiene que ver con los accidentes laborales. Higiene industrial, enfermedad profesional. Seguridad industrial, accidentes laborales. El accidente, en general, el término es un suceso imprevisto, ¿no es cierto?, que produce lesiones, muerte, pérdida de la producción. O sea, siempre un accidente va a tener un daño. Ahora, los accidentes laborales resultan de la existencia de conductas por acción u omisión. ¿Qué quiere decir esto? Por acción, que yo hago una acción que está mala. Por ejemplo, yo cruzo, por decir algo, cruzo la calle a mitad de calle, no en el semáforo. O sea, yo hago una acción que es incorrecta. Yo voy a hacer un trabajo y no me pongo el casco. Perdón, no, eso es omisión. Por acción, entonces yo hago una acción que no es correcta. A lo mejor voy caminando y voy cargando una cantidad enorme de cajas. O sea, yo hago algo que no es correcto. Y por omisión, que yo omito algo que debería haber hecho. A lo mejor yo tengo que trabajar con un elemento de protección personal y no lo hago. Omito algo importante. Omito un paso importante. Por ejemplo, yo voy a tomar un examen de sangre y omito ponerme guantes. O sea, yo ahí hago una omisión de lo que yo debería haber ocupado. ¿Ya? De la persona que trabaja, o sea, para que tengan una idea de que los accidentes laborales se producen por la conducta del propio trabajador, pero también por las condiciones en que él se desenvuelve, ¿ya? Entonces ahí hay dos cosas. Primero, que el trabajador, ¿no es cierto?, hace cosas que no corresponden o omite cosas que debería haber hecho, ¿ya? Y por otro lado, que se desenvuelve en un medio ambiente que es con condiciones riesgosas, ¿ya? Ahora, las consecuencias de estos accidentes laborales siempre hay una consecuencia. Está la lesión directa, que es, ¿cierto?, el daño en la persona, la pérdida del tiempo, porque la persona no puede volver a trabajar, ¿cierto? Y también hay consecuencias en la empresa, porque esa persona no es de ser reemplazada, entonces el trabajo de esa se le carga a otras personas, y los daños en los equipos, ¿cierto? Porque también esto es visto desde un tema economicista, o sea, no solamente de la salud del propio trabajador, sino desde la óptica de la empresa. Entonces siempre un accidente laboral tiene consecuencias negativas para el trabajador, para su familia, para la empresa y para el país. Esto es muy importante que lo vean, que las causas del accidente, que es un poquito lo que van a tener que responder en el taller, esta y en la otra diapositiva, que las causas del accidente tienen que ver entonces con el propio trabajador, con el propio hombre, por las acciones inseguras que él cometa, porque omite algo, ¿cierto? Esta es una acción insegura, él va caminando, ¿no es cierto?, no ve nada, con una cantidad de caja, ¿cierto? O puede ser porque omita, por ejemplo, llevar, no sé, un corsé para que le proteja la espalda. Pero también pueden ser causadas por el ambiente del trabajo, porque el trabajo tiene demasiadas condiciones inseguras. Si aquí hay una exageración colocar un plátano,
pero muchas veces, por ejemplo, nosotros caminamos y en nuestros mismos trabajos los pasillos son súper resbalosos, no tienen antideslizantes. Entonces, eh, entonces eso genera, ¿no es cierto?, que la persona se puede lesionar. O sea, las causas del accidente entonces tienen que ver con el propio trabajador, porque realiza una acción insegura o omita, por ejemplo, el uso de un elemento de protección personal, o porque el ambiente de trabajo tiene condiciones que son inseguras. Eh, Debido a, como yo les decía, a toda mi labor investigativa, a veces yo he ido a empresas, y en empresas, por ejemplo, oye, no tienen desde las condiciones más básicas, de repente uno va y está todo desordenado, hay cajas puestas por sobre, ¿no es cierto?, el lugar en que si hay un temblor se caen encima de los trabajadores. O sea, ustedes mismos pueden ir reconociendo en sus lugares de trabajo que a veces uno de repente está ahí y tiene un alargador que uno puede pisar y se cae, los sistemas eléctricos a veces no son buenos, los equipos están dañados y uno igual los tiene que ocupar, etcétera. Uno puede ir identificando esas causas. Ahora, de esta diapositiva es el taller que ustedes tienen que ir a hacer para que después ustedes reflexionen, ¿no es cierto?, que las causas de los accidentes entonces tienen un poquito un origen humano, ¿cierto?, y como yo les decía, una parte del ambiente, ¿ya? Entonces, muchas veces las personas, y estos explican por qué la gente no actúa como debiera. O sea, yo a veces no sé, yo tengo desconocimiento de la tarea. O sea, me ponen un puesto de trabajo, pero yo en realidad no sé muy bien cómo desempeñarme ahí, porque a veces tampoco hay una buena inducción del trabajador. O sea, yo no sé si a ustedes, pero de repente ustedes a lo mejor llegaron a un trabajo y tuvieron que trabajar inmediatamente. O sea, nadie les explicó a detalle cómo hacer ese trabajo o cómo funciona una máquina, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hace el trabajador? Imita lo que ve en el otro, pero a lo mejor lo que hace el otro no es exactamente lo que dice el protocolo, lo correcto, ¿es cierto? No tiene experiencia, es la primera vez que lo hace, entonces improvisa, o por último tiene falta de destreza, entonces eso hace que sea accidente. O no poder, por ejemplo, el trabajador tiene alguna incapacidad física o auditiva, entonces no lo colocan en el puesto de trabajo más adecuado, entonces él, aunque quiera, no ve bien y está trabajando en una oficina que es un poco oscura, entonces evidentemente puede tener un accidente, o puede tener un problema, ¿no es cierto?, físico, psicomotor o mental, entonces realmente él, aunque quiera hacer algo, omite o tiene acciones que son riesgosas porque él no puede. Por eso es que el trabajo tiene que adecuarse a este tipo de personas. No es que las personas estas no empiezan a trabajar, sino que hay que integrarlas al trabajo, pero darle condiciones de trabajo que le permitan, ¿no es cierto?, desarrollar sus propias habilidades y capacidades para que no se accidenten. No es que no hay que contratarla, sino es que al revés, hay que contratarla, pero adecuar el trabajo a esa persona. Y no que la persona se adecue al trabajo. Eso es importante, o sea, el trabajo tiene que estar pensado en que tú tienes que ocupar un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo tiene que desarrollar al máximo tus habilidades, ¿ya? Esa es la idea. Y por último, que a mi juicio de repente es como esa y esa un poco, que es el no querer. Porque muchas veces los trabajadores, ¿no es cierto?, tienen motivaciones erróneas, ¿cierto? Dicen, no, no vamos a querer usar este porque, por ejemplo, yo escucho, ¿por qué no se colocan los zapatos de seguridad? No, porque resulta que me duelen los pies, se me calientan mucho los pies, o sea, vulgar, coloquialmente lo que ellos te dicen. Entonces, no, y además que un compañero una vez como que le hizo lesión, etcétera, ellos tienen motivación errónea por hábitos y experiencias que han tenido que a veces no son ni de ellos mismos, pero consideran que eso no está bien. Se frustran, estado de mayor tensión o mayor agresividad del trabajador, porque, ¿por qué frustración? Porque están frustradas con el trabajo. Entonces, como no están satisfechos con el trabajo, entonces, por ejemplo, no ocupan un elemento de protección personal porque ya no les interesa nada. O sea, a ellos ni siquiera les interesa cuidarse. Es como esas personas que dicen, ah, si quieren me echan. ¿Ya? No sé si ustedes lo han escuchado eso. No, si quieren me echan, yo ya no me, total no me importa. Entonces ellos, ¿por qué? Porque están frustrados con su trabajo, no están satisfechos laboralmente, entonces eso les hace generar este sentimiento. Regresión es cuando los trabajadores en sí son irresponsables y se comportan como niños chicos. O sea, no quieren nomás. ¿Y por qué no te ponen los fonos, no es cierto, para protegerte los audífonos? Que me da lata.
¿Y por qué no te pusiste, no, los guantes? No, hay que me aprieten, yo soy capaz de no hacerlo. O sea, hago igual, me sale mejor. Entonces, de repente uno también actúa como un poco cabro chico y eso hace que yo me accidente. Y fijación, que son esas personas resistentes a cambios, ¿cierto? Los cambios de hábitos laborales. Te están explicando que a lo mejor tú tienes que sentarte en una posición, que tienes que poner, ¿no es cierto?, una cosa para apoyar los pies si estás en la oficina, no sé, ahora mismo a la gente, ¿no es cierto?, le dicen tienes que salir con mascarilla, tienes que usar, no sé, la antiparra, etcétera, todo lo que se ha usado, y finalmente no quiere nomás, porque nunca lo ha usado y no le interesa cambiar tampoco. Entonces, para que ustedes sepan, es difícil muchas veces buscar los accidentes, no tienen una sola causa cuando es de origen humano. Entonces, esto es importante en las empresas y por eso yo el taller lo dejé de esta reflexión, porque en la medida que nosotros sepamos que nuestros trabajadores se están accidentando, por último, porque tienen una conducta de no querer, ¿qué pasa que no quieren? Si están frustrados, ¿qué podemos hacer para mejorar su satisfacción laboral? ¿Por qué darle a entender, ¿no es cierto?, que vean los accidentes con un tema más maduro? No porque dicen, no, es que a mí nunca me va a pasar, ¿ya? Entonces, y colaborar también con eso. Ahora, y el origen ambiental, ¿cierto? Es la otra causa, ¿no es cierto? Porque no hay normas, no se sabe cómo usar los equipos, no hay norma de nada, o son normas inadecuadas. O sea, hay una norma, pero la norma en realidad no es la correcta, y igual yo ocupo una máquina y no estaba bien normada, y igual me puedo accidentar por el desgaste de las maquinarias, porque ya las condiciones de trabajo son las inadecuadas, es lo mismo el diseño y fabricación o instalación defectuosa, etcétera, o acción de terceros que de repente, ¿no es cierto?, se refiere a que hay personas que igual dañan los equipos, las cosas, y eso ellos no se dan cuenta cómo pueden generar que otras personas se accidenten. O sea, las causas de los accidentes son del propio trabajador y del origen ambiental. Eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede claro. Ahora, los accidentes del trabajo pueden ser leves, graves y fatales, ¿ya? Eso también es otra cosa. Y otra cosa importante dentro de los accidentes de trabajo son los accidentes del trayecto, que son accidentes del trayecto ocurridos en el trayecto directo, de ida o regreso entre la habitación y el lugar de trabajo, y aquellos que ocurren en el trayecto directo entre dos lugares de trabajo, aunque correspondan a distintos empleadores. Los accidentes de trabajo de trayecto también son los sufridos por los dirigentes sindicales cuando tienen un cometido gremial, ¿cierto? O en un viaje de trabajo, o en la participación de un curso de capacitación. Por eso es súper importante cuando ustedes tengan una capacitación o algo así, salgan con esta comisión de servicio, porque eso los protege contra el accidente del trabajo. Es muy importante que uno firme el ingreso de llegada al trabajo y la salida, ¿ya? Ahora es muy importante también que ustedes tengan claro que el trayecto se considera, ¿cierto?, de salir de la puerta de tu casa, pero si tú tienes reja, es desde la reja hacia afuera. Si tú sales del trabajo y te accidentas entre la puerta de tu casa y la reja, eso no es accidente de trayecto. Para que tengan cuidado con eso. Siempre reclaman eso. Pero es que yo iba al trabajo y me caí, pero te caíste entre la reja de tu casa y tu puerta. Esto es desde la salida última que tengas en tu casa, ¿no es cierto?, hacia lo que tengas hacia tu trabajo. Por eso que es importante esto de los trayectos directos, ¿no es cierto?, y que cuando ustedes se cambien de domicilio, hay que informarle al trabajador, o sea, al empleador, para que él sepa, ¿no es cierto?, dónde está trabajando y cuál es tu trayecto habitual. Ya, eso es lo importante, el trayecto habitual. Si tú habitualmente te vas por una parte, ¿no es cierto?, y ese es tu trayecto de todos los días, entonces si te pasa algo siempre vas a estar cubierto. Pero si tú ese día, por ejemplo, saliste y te diste una vuelta, tuviste que justo ir a comprar algo al centro y de ahí te fuiste al trabajo y te pasa algo, no se te va a considerar como un accidente de trayecto, porque no es tu trayecto directo y no es tu trayecto habitual. Ahora, las excepciones son, por ejemplo, por fuerza mayor, evidentemente que no tenga relación con el trabajo, o fuerza mayor, no sé, porque hay un terremoto o algo así. Y los que la víctima, o sea, si quiere chocar sola, o sea, se produjo ella misma el accidente. Ya, entonces eso es importante que lo tengan claro en los accidentes de trayecto, dar siempre su dirección,
decir cuál es tu trayecto directo, porque, por ejemplo, supongamos que en este periodo o en un periodo X yo estoy en mi casa, pero sabes que yo por 2 meses voy a vivir en la casa de mi mamá, porque mi mamá está enferma y la tengo que cuidar. Yo tengo que avisarle al a mi empleador, sabes que yo por estos meses mi dirección va a ser esta, por tanto mi trayecto va a cambiar. Para evitar, ¿no es cierto?, después, si es que les pasa algo, tengan que hacer tanta documentación y que después le digan, hoy no avisaron nada. O sea, siempre hay que avisar eso, ya que cuando yo, ¿no es cierto?, me movilizo. Y si yo salgo al trabajo y paso por otra parte antes, entonces si me pasa algo, ahí es muy difícil que se califique como accidente de trayecto. Bueno, ahora en cuanto a la financiamiento de los accidentes y el seguro, aquí hay una pregunta, dice, Raquel, si tuviera accidente de trayecto, ¿se consideran los tiempos desde hago la marcada en el reloj control? ¿Cómo? A ver, si tengo un accidente de trabajo, ¿se consideran los tiempos desde que hago la marcada en el reloj control? ¿Cómo eso, Raquel? O sea, tú, en cuanto al tiempo, o sea, ¿cuánto te demores en llegar? Profesora, ¿Sí? es que yo había escuchado, por ejemplo, porque en el hospital hay mucho reloj control, entonces, por Sí, ejemplo, yo trabajo en cirugía que queda al fondo a la altura del Violeta Parra, entonces ya. uno pasa, marca, después se va a cambiar ropa y después sale del hospital. Entonces yo había escuchado una vez que decían que no, porque ahí me van a decir, ¿en qué momento tuvo el accidente? Ya, pero usted marcó a las 9 de la mañana y tuve el accidente a las 10:30. No, pero es que yo me fui a cambiar ropa, me demoré, me puse a conversar. Entonces parece que algo había escuchado yo que los tiempos tenían que ver ahí también, que los No, claro, o consideraban. sea, cuando usted, por ejemplo, eso es cuando ya te vas a tu casa. O sea, por ejemplo, Claro, tú marcas la salida y de ahí sí, te quedas dando vueltas y te vas al trabajo. claro. No, Entonces yo marqué, por ejemplo, yo ya, marco que salí del trabajo a las 9 de la mañana, saliente de ya. Ah, sí, noche. pues saliente Después noche. me voy a cambiar ropa, me quedo conversando Claro. con otra persona, total, que yo salgo del hospital a las 10 y tengo el accidente, por ejemplo, a las 10 y tanto. Entonces, lo que había escuchado yo era que decían, no, pues, pero usted marcó su salida del hospital a las 9 de la mañana, entonces, ¿cómo tuve el accidente a las 10:15? No corresponde. Algo así había Claro, escuchado sí, lo yo. que pasa ahí y que lo que pasa es que ahí, Raquel, surge otra cosa, porque si tú estás dentro de la organización todavía, ese no es un accidente de trayecto, es un accidente del trabajo, ¿ya? Claro, no, pero por ejemplo, Claro, si el accidente lo claro, tuviera sí, afuera. sí te entiendo, pero es que eso ya es mucho tiempo. Y eso, en eso es razonable. O sea, tú terminaste tu horario de trabajo a las 9 y marcaste, después te fuiste a cambiar ropa y más o menos el trabajador cuenta te demorarás 10 minutos, pero tú seguiste dando vuelta en el hospital y tú te accidentaste ahí, a lo mejor no te lo consideran como accidente de trabajo, porque tú terminaste tu jornada y se da un espacio, ¿no es cierto?, para que tú te cambies ropa y todo, pero ese espacio fue muy largo. Entonces puedes Claro, tener un problema ahí. Por porque yo me ejemplo, acuerdo que esa sí, vez nos dijeron, porque hay un reloj control que está a la exacto. salida de donde está la parte del pensionado por ahí. Entonces yo Sí, había escuchado que lo mejor era marcar ahí la salida. Entonces yo ahí marco cuando estoy saliendo del hospital. Entonces a esa hora salí y después si me pasaba algún accidente estaba cubierto porque claro, yo justificaba que había exactamente. salido del hospital a tal hora. Lo que pasa es que lo ideal es que tú marques cuando ya estés vestida para irte. No marques y Claro. después te vas a cambiar ropa, porque ahí queda, tú misma te desproteges. O sea, lo que pasa es que yo no sé cuánto tiempo les permiten marcar después, porque tampoco les quieren pagar después, no quieren marcar eso como hora extra y también generan un problema y eso también yo lo Claro. conozco en otras empresas. O sea, si tu jornada termina a las 9 y tú marcas ahí las 9:10, bueno, no te pagan eso extra, pero igual te están diciendo porque estás marcando tarde, porque eso también se fiscaliza, por la inspección del trabajo fiscaliza porque estos cambios de tiempo. Entonces, mira, Sabe que yo eso lo había escuchado hace sí, años atrás. Mi papá trabajaba en una empresa que se llama Cholwan, que sí, son empresas madereras que quedan cerca de Yungay. Entonces terminaban los trabajadores de su jornada, pongámosle a las 6, pero tenían que esperar el bus que llegaba de Yungay con la otra gente, entonces el bus llegaba como a las 7 de la mañana. ya, Entonces ellos se quedaban esperando esa hora, entonces marcaban con las tarjetitas que eran antes, sí, marcaban a la hora que se iban a subir al bus a las 7 de la mañana. sí. Y después parece que alguien por ahí como que se avivó un poquitito y habían empezado a averiguar y la empresa les tuvo que pagar retroactivo todas esas horas que ellos habían estado esperando ahí que llegara el bus. Entonces después como que lo obligaron a que terminaba su hora de trabajo y tenían que marcar al tiro la tarjeta porque le salió una demanda, me acuerdo yo, en Sí, esos lo años que y pasa tuvieron es que que pagar eso todos se, esos tiempos. claro,
Eso se demanda. Por ejemplo, yo, como te digo, trabajaba por una investigación en una empresa agroindustrial. Entonces, de repente uno ve que todos los trabajadores están haciendo las temporeras, por ejemplo, filas afuera, porque no los dejan entrar hasta el momento en que tienen que marcar y después entran, porque ellas llegaban antes para cambiarse ropa y marcaban, ya había mucho tiempo de desfase, entonces que no se le pagaba al trabajador y eso después también la inspección del trabajo te lo fiscaliza. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con esto de los accidentes porque, por ejemplo, ya, si tú sales, Raquel, no sé, a 1 hora, pero tú te quedaste más por tu trabajo, pero tú no le avisaste a tu empleador que te vas a quedar más tiempo porque no terminaste tu trabajo, y tú tienes un accidente en ese tiempo extra que no habías avisado, pueden no reconocértelo como un accidente del trabajo. Y eso es importante que lo tengan en cuenta. O sea, a veces yo me quedo más rato de mi trabajo, incluso a veces marco, ¿cierto? O a veces no marco y me accidento después de eso. Puede que, mira, que lo que pasa es que como aquí depende mucho del trabajo, del apoyo que te dé la propia organización, pero puede ser que tengas algún problema porque tú no avisaste que te ibas a quedar hora extra y no te lo pagan. Entonces yo lo sé de muy de cerca, porque incluso una vez en la H, una auxiliar de esa farmacia se quedó arreglando la farmacia, ya porque estaba muy desordenada, pero ella no le avisó a nadie, y como puso un pisito, se cayó, porque para alcanzar los medicamentos, y no le pagaron el accidente, y eso que estaba en la misma H. ¿Pero por qué? Porque ella nunca avisó que se quedó en ese horario, entonces estaba trabajando como por su cuenta. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso. Y lo que dice Raquel es importante. O sea, si yo marqué la salida y después me quedé dando vueltas en mi trabajo, conversando con todo, y yo tengo un accidente en ese momento, puede que no me lo reconozcan, porque yo ya estoy fuera de mi jornada de trabajo. Y se espera un tiempo prudente en que el trabajador se cambie de ropa, se arregle y salga. Pero si eso pasa después de 1 hora, pueden no reconocértelo, porque quiere decir que tú te quedaste porque tú te quedaste nomás. Entonces, muy buena tu observación, Raquel. En eso hay que tener cuidado. Ya, o sea, uno espera un tiempo prudente, pero tampoco es tanto. Dice, ahora Profesora, será lo último. sí, sí, Mira, hace poco acá en el hospital, menos de un año, diría yo, salió como una ley digo yo, pero salió como una normativa que decía, por ejemplo, si mis funciones están en cirugía y ya, yo, por ejemplo, voy a medicina a ver a un familiar hospitalizado y cuando voy a medicina me caigo de la escalera y tengo un accidente, no me lo contemplaban como accidente laboral porque yo estaba sí, ocupando tiempo de mi trabajo en otra cosa y no correspondía. sí, Y pasó con una técnico que andaba sí, viviendo un eso familiar pasa, y pasa en la tuvo un empresa. accidente y Sí, no se consideró como laboral. claro. Esa, está bien, Raquel. Lo que pasa es que internamente cada empresa puede tener su propia normativa. Pero muchas veces hay empresas tan grandes, entonces de repente tú estás en tu puesto de trabajo, pero tú tuviste el accidente en otra parte, en otro puesto de trabajo, pero si se evidencia que tú no fuiste, por ejemplo, en este caso a medicina por algo laboral, no te lo van a pagar. O sea, pero en cambio si está técnico hubiera dicho, no, que yo tuve que ir a medicina porque tuve que ir a dejar una caja de curación, sí, po. Pero si fue por una cuestión personal y se trasladó, no te lo pagan, porque tiene que tener directa relación con tu riesgo. Y si tu puesto de trabajo está en cirugía y tú te accidentaste en urgencia, pero porque tuviste que ir a dejar un paciente, porque tuviste que ir a dejar un ensayo, ir a buscar un médico, o sea, se evidencia que fue dentro de un contexto laboral tu desplazamiento, sí te lo van a pagar. Pero si fue porque tú estabas ahí, no sé, vendiendo producto Avon y te recorriste todo el hospital, no te lo van a pagar ese accidente. Y lo que pasa es que ahora las organizaciones están mucho más estrictas en evidenciar esas normativas internas que se llaman, porque para aclarar un poquito más eso, y eso pasa en las organizaciones grandes, en que el trabajador puede desplazarse dentro de la misma organización. Dice Oscar, ahora será un problema con los que hacen teletrabajo y los límites del horario. Claro, así, Oscar, porque, por ejemplo, ahora se supone que con la ley y la normativa del teletrabajo, si tú tienes un accidente en tu casa, eh, puede ser reconocido como un accidente de trabajo, pero ¿cómo tú vas a realmente a decir, o sea, que yo estaba justo sentado frente al computador y me caí con el cable y no me caí en el baño?
Entonces, ahí es una complicación. Y con los límites de horario, o sea, eso es muy cierto, porque, por ejemplo, ¿cuál es tu límite? Yo ayer tuve una reunión de 9 a 2 de la tarde. Otro día tuve una reunión de las 5 hasta las 10 de la noche. Entonces, tampoco hay límites del horario. Entonces, el teletrabajo realmente es un problema para esto de los accidentes de trabajo. Y lo otro importante que ustedes sepan con el teletrabajo, que la gente como cree que está en la casa y que puede salir. Pero, por ejemplo, si yo, mi horario habitual es de 9 a 6 de la tarde, supongamos. Ya yo estoy en teletrabajo, tengo que cumplir, entre comillas, el mismo horario. Pero supongamos que yo en la tarde tengo hora médico y llego y salgo. A las 3 de la tarde voy al médico. Total, en ese rato no tengo que estar en teletrabajo por cualquier cosa. Entonces hay que pedir permiso administrativo, como dice el Oscar, para hacer los trámites. Y eso tienen que tener cuidado. Porque aunque tú estés en teletrabajo, el otro día también nos dijeron eso acá, porque hay mucha gente que de repente, oye, ¿por qué no está en la reunión? No es que fue al médico. Entonces el jefe decía, oye, pero a mí no me llegó ningún permiso administrativo. Entonces la gente se siente más libre. Pero si te pasa un accidente, cuando vas a hacer, digamos, el control médico, no sé, dentro de lo que era tu horario de trabajo, no se va a considerar como un accidente de trayecto. Que en eso tienes que tener cuidado. Como dice muy bien Oscar, hay que pedir permiso administrativo, aunque uno esté en la casa, porque uno está, entre comillas, cumpliendo un horario. Así que ahí hay que tener cuidado. Pero siempre, para la calificación de un accidente de trabajo o un accidente de trayecto, es muy importante el respaldo de la organización. Si la organización te respalda, a pesar de que no es necesariamente del trabajo o del trayecto, se te va a calificar igual, como eso. Eso es muy importante. Por ejemplo, una vez un caballero que cuando yo estaba en la H, fue en la mañana, fue a su casa, salió de su casa en auto, pasó a dejar a los niños al colegio y de ahí se fue al trabajo. Pero como finalmente, como que siempre pasaba a dejar a los niños al colegio, a pesar de que desvió su trayecto, en la organización lo quiso acoger igual y no le hizo problema. Entonces fue reconocido como accidente de trayecto también. O sea, igual hay que, por eso es que el sistema en Chile es mixto. Entonces se evalúa cada cosa. Pero eso es ¿Puedo, importante. ¿Sí? puedo hacer una Sí, por supuesto. consulta Sí. respecto a una situación que siempre ha sucedido en mi trabajo, en CESFAM? Yo no sé si a los demás les ocurrirá eso. Cuando vamos a visita domiciliaria, por ejemplo, a veces no hay movilización y ¿Ya? nos dicen siempre, y uno dice, ya voy caminando porque me queda cerca, o algunos dicen, ya voy en mi auto. Y dicen que si uno va por sus propios medios, no se considera como accidente de trayecto. No, Porque algo no, no se considera. Tiene que no está dejártelo bien. por escrito. Si tú vas en el auto, no se considera. Eso ya está estipulado. Por lo menos acá en los CEFAM. Mira, lo que pasa es que pasa de todo. Una vez llegó una enfermera acá a Lach que chocó haciendo una visita en su propio auto. Y en ese momento sí se reconoció. Ya sí se reconoció porque finalmente estaba dentro del contexto del trabajo y no había ninguna normativa interna de su propio centro de salud que dijera que no podía salir en su propio auto. Entonces en ese momento pasó como accidente de trabajo. Pero después de ese accidente puntual, ya en que esta niña la chocaron por detrás y quedó con un daño cervical, eh, se implementó en los centros de salud una normativa en que no pueden salir si no es en vehículo institucional. Porque si tú vas en tu propio vehículo, entonces no, tú estás, ¿no es cierto?, exponiéndote. Ahora, por ejemplo, salir caminando, te lo tendrían que dejar por escrito. O sea, decir, sabes que yo no tengo locomoción, no voy a poder ir a ver a estos pacientes, no voy a poder cumplir mi trabajo. ¿Qué alternativas me dan? O sea, a lo mejor te pagan un taxi o dicen, yo puedo salir sola, pero siempre y cuando ustedes me avalen cualquier cosa que me pase. Y ahí sí puede pasar, pero si no, lamentablemente no se considera, que tú no estás en un vehículo institucional, estás saliendo por tu propia cuenta, a pesar de que estés saliendo para hacer algo laboral. Entonces, por Y eso es en que el horario. es claro, pues no es una cuestión que tú vayas a salir porque se te ocurrió. Entonces, pero igual ahí, siempre la ley está a favor del trabajador, y eso hay que tenerlo claro. Entonces siempre va a haber un análisis de eso. Y en muchas ocasiones yo he visto que sí se ha cubierto eso. Lo que no se cubren son los daños del vehículo. Por Sí, ejemplo, si sí. esta persona chocó, a él se le acogió, se le hospitalizó y todo,
pero lo que no se le pagó fue los daños del vehículo. Entonces, generalmente sale a favor del trabajador, pero para estar más segura, si hay una normativa interna que te dice que tú no sales a visitas domiciliarias, y, o sea, por tu propia cuenta, entonces ahí mejor no arriesgarse, a pesar de que uno sabe que tiene que cumplir su trabajo, entonces hay que dejarlo ver. O sea, yo no estoy cumpliendo mi trabajo, pero porque no me dan las herramientas. Entonces ese es un problema. Pero ahí, como te digo, depende mucho también de si el trabajador, o sea, tu empleador te avala y te apoya. ¿Ya? Ahí Podría hay haber que como tener una normativa interna, podría ser, Sí, que tendría que haber salvaguarde una la normativa situación. interna que Ya, no no me pueden acuerdo. movilizarse bajo sus propios medios para una visita domiciliaria, solo en vehículo institucional. Si eso no está muy claro, entonces en general a lo mejor no hubiera problema, porque si tu puesto de trabajo y tu actividad laboral implica hacer visitas domiciliarias, entonces tú estarías dentro de la cobertura. ¿Ya? Entonces hay que averiguar ese tema, como lo que decía Raquel, de la normativa del hospital, que si tú te trasladas de un lugar a otro dentro del hospital, etcétera, eso es importante conocerlo, porque si es así, ya es cosa tuya entonces que tú no cumpliste la normativa, ¿ya? A pesar de eso, que igual se pueden presentar los papeles a la parte de la mutualidad, o sea, si la ley siempre está a favor del trabajador, entonces ahí hay que evaluar eso. Bueno, muy buenas sus observaciones. Uno podría estar conversando con esto de los accidentes mucho rato, porque son muchas cosas. Dice la Noela, y en el caso de COVID-19, en un funcionario hay que hacer una investigación si el contagio se produjo en la institución. Lo que pasa es que ahora, hace como un mes, más o menos, salió publicado por la Superintendencia de Seguridad Social que el COVID solo en funcionarios de salud es una enfermedad del trabajo. Entonces no le van a poner tanto en investigación de dónde se realizó el contagio, porque ahí ya es como evidenciable que si tú eres enfermero, psicólogo, nutricionista, matrón, tecnólogo, lo que sea, y estuviste en contacto con pacientes COVID y te contagiaste, no hay más que eso, porque tú estabas en eso directamente. Quizás para algunas profesiones de salud en que a lo mejor, no sé, pues, no, hay que evaluar un poco, no sé, por la odontología, no sé, que tú realmente a lo mejor no tuviste, no sé, necesariamente van a tratar de pacientes COVID, entonces ahí a lo mejor habría que hacer una investigación, pero en el caso de lo que está viviéndose ahora, es difícil que te investiguen, o sea, inmediatamente se considera una enfermedad profesional. Eso es importante, ¿cierto? Pero es solo para los trabajadores de salud, en el caso del COVID. O sea, si yo, por ejemplo, otro trabajador que no sea de salud y se contagia de COVID, no es una enfermedad del trabajo. Se hace solo para los trabajadores de salud. Bueno, volviendo rápidamente por la hora, que la fuente de financiamiento de los accidentes es la cotización del 0,95 de las remuneraciones, las multas que se le aplique a las empresas por la ley, si no cumplen la ley, y la cotización adicional diferenciada en función del riesgo de la empresa. O sea, si una empresa, por ejemplo, tiene muchos accidentes laborales o tiene muchos riesgos, entonces a eso se le hace una cotización adicional, pagan más. Y esta genera una subnotificación de accidente de trabajo, porque miren, si una empresa tiene muchos accidentes de trabajo, paga mayor cotización. Entonces a veces los accidentes de trabajo los subnotifican para no tener que pagar esta cotización adicional y los pasan como accidente común. Y esto al final genera un problema mayor, porque la empresa no quiere pagar la cotización adicional y si tú tienes más accidentados, como que te castigan para que no tengas esos accidentados. Entonces, ¿qué es lo que hicieron las empresas chilenas? Los subnotifican. No notifican como accidente de trabajo y así no tienen que pagar este accidente. Mira, siempre una pillería. Bueno, aquí rápidamente les voy a decir esto, que para el accidente de trayecto hay que hacer la declaración de accidente de trabajo, también tiene que haber un parte policial, también se puede usar testigos, un certificado de la primera atención, porque a veces no se hace, ¿no es cierto?, en la urgencia, es un recorrido un poquito mayor. Este es el documento, ¿no es cierto? Y siempre en los accidentes del trabajo hay que investigar las causas. Pero como decían en el caso específico, por ejemplo, del COVID, no hay mucha investigación. Sí, uno ve que la causa es evidente. Bueno, rápidamente les cuento que
también al trabajador, ¿cierto? Hay pago por los daños que pueden ocasionarle la lesión, ¿cierto? Se producen distintos pagos diferenciados y que también tengan en cuenta que se paga no solo la atención médica, quirúrgica, dental. Por ejemplo, si ustedes van caminando, pues, se cayeron y se les quebró un diente y está dentro del trabajo, ese diente se lo van a poner, le van a hacer el tratamiento odontológico. Y a veces la gente no sabe. Hospitalización, medicamentos y productos farmacéuticos, prótesis, aparato ortopédico. Por ejemplo, si ustedes van haciendo su trabajo y se caen y se les quiebran los lentes se los van a pagar. Si ustedes ocupan una prótesis bucal, no sé, auditiva, cualquier cosa, eso se lo van a pagar. Y también es muy importante la rehabilitación física. O sea, si ustedes quedaron con una lesión, ustedes pueden tener mucho tiempo con tratamiento físico y reeducación profesional, con terapia ocupacional, para que la idea es que el trabajador vuelva en el mayor porcentaje a ser lo que era antes, antes del accidente. Y rápidamente les pago que hay un pago de pensiones por invalidez que se llama por la pérdida de la ganancia. Entonces, por el grave invalidez, por ejemplo, yo tengo un accidente del trabajo y se me produce una invalidez parcial, esto está súper establecido en la ley, este es un resumen solamente. Si esta invalidez parcial yo la considero entre el 15 a 40%, entre 15% e inferior a 40%, a mí me pagan una indemnización por una vez. Y esa indemnización es entre 1.5 hasta 15 sueldos bases. Si yo tengo una invalidez entre el 40 al 70%, me pagan una pensión mensual. Y la pensión mensual, porque yo quedé con invalidez, ¿no es cierto? Y la pensión mensual es un promedio de las 3 últimas remuneraciones, ¿cierto? Y está referido, puede ser un 35% de su sueldo base o máximo 50%. Si yo tengo una invalidez total, que es mayor al 70%, también se me paga una pensión mensual, pero una pensión que es mayor. Y gran invalidez, por ejemplo, necesidad de terceros para vivir, también se le paga una pensión mensual. Por ejemplo, los lesionados medulares, los pacientes que quedan postrados, ¿no es cierto?, por un accidente de trabajo, se le paga al 100%. O sea, esto es para que ustedes vean que al trabajador también tiene prestaciones económicas en el caso que tuviera un accidente. ¿Ya? Y solamente un extracto para que ustedes vean que esto está súper normado. Por ejemplo, ¿cuánto uno podría decir y cuánto me pagan, por ejemplo, si yo tengo un accidente en un dedo? Y esto, por ejemplo, es el reglamento para la calificación de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Por ejemplo, si yo tengo pérdida de ambas manos o amputación de ella en niveles altos, me pueden pagar el 90% vale eso. Si yo tengo, imagínense lo detallado, o sea, amputación desde los 20 centímetros del vértice del acromion a menos de 11.5 centímetros bajo los lécranos, 45%. O sea, depende de la parte del cuerpo que yo me lesione y de dónde hasta dónde es el pago que se hace de la indemnización. Y como ven, usted está súper bien detallado, ¿cierto? Amputación bajo el hombro, comunión a menos 20 centímetros desde el vértice del acromion es el 50%. O sea, y la indemnización se paga en base a los sueldos base y está súper determinado. Si yo pierdo un dedo, ¿cuánto me van a pagar por ese dedo que yo perdí? Y depende de a nivel de qué, digamos, articulación es lo que pagan. Bueno, aquí se empieza una tabla, ¿no es cierto?, de lo que se ha pagado de pensiones por la ley, que cuando el trabajador muere, ¿no es cierto?, la pensión va al madre, del hijo, ¿cierto?, o filiación no matrimonial, ¿cierto?, a la viuda, ¿cierto?, si ahí se paga esa pensión. Y esto se lo puse porque esto es lo mismo en otros países. O sea, depende, por ejemplo, esto está en euros. Por ejemplo, en Europa, perder la nariz en un accidente laboral, te pagan 7.940 euros. O sea, si te pagan los dedos de las manos, depende del dedo, porque, por ejemplo, el pulgar es súper importante porque tú puedes hacer la pinza ahí, depende de la falange afectada, te pagan entre 540 euros hasta 2.870. O sea, igual que en Chile, para que ustedes vean que cada parte del cuerpo está con un valor monetario. Y depende a lo que tú perdiste, te pagan por una sola vez, ¿cierto? Si tú puedes volver a trabajar, o depende de tu grado de invalidez, te van pagando pensiones permanentes. O sea, de por vida si tú no pudiste volver al trabajo.
Y si tú puedes volver al trabajo, pero en el periodo en que te estás rehabilitando, te pagan esta pensión, que es como que si pagaras la licencia médica, pues te la pagan por el tiempo en que tú estuviste. O sea, para ser más claro, por ejemplo, si yo pierdo el dedo de la mano, me pagan una indemnización por una sola vez. Y esa indemnización va a depender del valor que tenga el dedo. Pero al mismo tiempo me van a dar una pensión mensual, ¿ya? Y depende del grado de invalidez que yo tenga, si la pensión puede ser del 35% de mi sueldo, del 50% de mi sueldo. Y eso va a ser hasta que yo pueda volver a trabajar, ¿ya? Y ahí se me va a pagar mi sueldo. La pensión es como que si fuera el pago de la licencia. Ahora, si yo no puedo volver nunca más, aparte de la indemnización que me pagaron por esa pérdida, me van a dar una pensión vitalicia. Ya, eso es importante. Bueno, aquí hay unas tasas, ¿no es cierto?, de siniestralidad que ustedes pueden ver que son la cantidad de días perdidos en el periodo por el promedio de trabajadores y la tasa de accidentes. Aquí un poquito, por la hora voy a avanzar, ¿no es cierto?, que están los elementos de seguridad y protección personal. Aquí ustedes pueden revisar después todos los accidentes de trabajo que se han producido, los de trayecto, ¿no es cierto?, los de trabajo son mayores en nombre, los accidentes de trayecto son mayores en las mujeres. Y esto también son otras estadísticas de los días perdidos, ¿cierto? Imagínate que igual es harto. En promedio, por ejemplo, unos hombres pueden perder 22.6 días por accidente de trabajo, las mujeres pierden menos. Y por accidentes de trayecto se pierden generalmente 31.1 días, porque los accidentes de trayecto generalmente son más graves. O sea, hay un trabajador que por lo menos un mes no va a ir a trabajar, o sea, igual es harto. Acá las lesiones, ¿no es cierto?, en que generalmente se dan más, que son las extremidades superiores. Son igual que en los hombres, y en las mujeres son las que más se lesionan. Y esto eran por sexo. Bueno, aquí es un poco de dónde hay mayor accidentes de trabajo, que generalmente hay más muchas veces en las zonas norte, o depende de la empresa, por ejemplo, está la minería. Valparaíso es una zona que se accidenta tanto, pero también tiene que ver con la concentración de los trabajadores. Bueno, la ergonomía la voy a pasar muy rápido. La ergonomía es otro pilar de la salud ocupacional y es la ciencia del trabajo, ¿cierto? Que elimina las barreras que se oponen a un trabajo seguro y productivo. O sea, ya es una ciencia, ¿cierto?, que estudia el trabajo y cómo adecuar el trabajo al hombre. Hay distintos tipos de ergonomía. La ergonomía cognitiva, por ejemplo, es la que trata todos los problemas de relación con los procesos mentales en el trabajo. Es la que tiene que ver con el estrés laboral, con la carga de trabajo, los riesgos psicosociales. La ergonomía física es la más conocida, ¿no es cierto?, cuando se estudian los puestos de trabajo y se hacen todas estas indicaciones de cómo uno podría adecuarse en cuanto a la altura de la silla, a la altura del escritorio, etcétera, para tener un mejor confort y no tener problemas osteomusculares. Y la ergonomía organizacional es la que tiene que ver en general con la organización del trabajo, para que el trabajador tenga una jornada adecuada, no tenga mucha carga de trabajo, ¿no es cierto? Todo lo que sean los procesos que tiene que ver, ¿no es cierto?, con los procesos en sí del trabajo. Aquí en la ergonomía organizacional también entra todos los aspectos de comunicación con el trabajo, ¿no es cierto? Y aquí entraría, por ejemplo, el estudio del teletrabajo. Y la medicina del trabajo, ¿ya?, que es el otro pilar de la salud ocupacional. Entonces, recapitulo: enfermedades profesionales, accidentes del trabajo y accidentes de trayecto. Ergonomía, ¿no es cierto?, que es la ciencia que estudia la adecuación del trabajo al hombre, ¿no es cierto? Hay 3 tipos. Y la medicina del trabajo, que el Bernardino Ramassi fue el que creó, ¿no es cierto?, esta medicina del trabajo, fue el pionero, es un padre de la medicina del trabajo, que es un médico italiano. Que la medicina del trabajo es una especialidad médica. Entonces, aquí usted tiene que tener claro, porque muchas veces se ocupan mucho más las palabras. De repente uno habla de medicina del trabajo como que si estuviera hablando de salud ocupacional. No, la medicina del trabajo es una especialidad médica. Ahí no trabajan otros profesionales. La salud ocupacional es multiprofesional, pero la medicina del trabajo es una especialidad médica, ¿cierto?, que actuando aislado comunitariamente estudia todos los medios preventivos para conseguir el grado de bienestar físico y psicológico y social de los trabajadores. ¿Cuál es el problema en Chile? Que el médico del trabajo prácticamente lo que hace es tratar a los trabajadores, ¿no es cierto?, que llegan a las mutualidades por las enfermedades en sí, y hacer, ¿no es cierto?,
el diagnóstico y la calificación de una enfermedad del trabajo o de un accidente, pero no cumplen su labor completa, porque a veces no hay muchos médicos que se traten a esto, a lo que debería ser, ¿cierto? Ahora, porque la medicina del trabajo no tiene que solamente evitar los accidentes y evitar la enfermedad, evitar el disconfort laboral y promocionar la salud, pero estos objetivos no se cumplen mucho. Lo que hace el médico no es evitar el accidente de trabajo, sino que tratar al trabajador una vez accidentado. Evitar la enfermedad tampoco, porque yo no sé si alguna vez en su trabajo ha ido un médico al trabajo a hacerle charlas de enfermedades profesionales. Generalmente va el prevencionista de riesgo o otro profesional que se le asigne esta labor. Pero en este momento el objetivo de la medicina del trabajo son muchos más, pero solamente se ve desde el punto de vista más clínico, más del tratamiento. Y para terminar, quedan 2 diapositivas. Es importante, esto fue como una bomba, sí, discúlpenme si fue muy rápido. La idea, ¿no es cierto?, es que ustedes conozcan estos 4 pilares, porque como futuro magíster en salud pública, uno tiene que usar muy bien el lenguaje y saber digamos, de todos los ámbitos. Y una cosa importante, además, que ustedes en sus trabajos pueden identificando los factores de riesgo que pueden generar enfermedades profesionales o accidentes laborales. Y que todas las empresas ojalá tengan un sistema preventivo, instaurar sistemas preventivos, en que yo diagnostico, ¿no es cierto?, ¿y dónde estamos ahora? ¿Cuántos accidentes se producen? ¿Qué enfermedades tienen nuestros trabajadores? ¿Qué dudas tienen nuestros trabajadores referente a los mismos accidentes de trabajo, accidentes laborales, ¿no es cierto? Luego generar políticas, ¿cierto?, con un liderazgo adecuado que permitan, ¿no es cierto?, involucrar el control de los riesgos que dañan a las personas y al ambiente, ¿cierto? Organizar la empresa, organizar el establecimiento, las estructuras, las responsabilidades para que se apliquen programas preventivos. Generalmente dentro de las empresas están los comités paritarios, ¿no es cierto?, que tratan de dar indicaciones, ¿no es cierto?, para qué debemos hacer, ¿cierto?, y organizar todo el trabajo, planificar qué es lo que queremos hacer y ir evaluándolo. Siempre los sistemas preventivos tienen que estar permanentes. Es que igual que en la salud común, cuando hace la prevención de infecciones asociadas a la atención en salud, otra cosa, los accidentes y las enfermedades profesionales también tienen que haber una cosa preventiva. Preventiva y no una cosa así como reactiva o paliativa. Muchas veces solamente se investiga el accidente cuando ocurrió, sino la idea es anteponerse al accidente laboral. ¿Qué puedo hacer yo para que mis trabajadores no se accidenten? ¿Qué puedo hacer yo para que no se enfermen? ¿Ya? O, ¿cierto?, traer especialistas de ergonomía cognitiva, organizacional, para que me ayude. Es impresionante los ergónomos, como ellos no solamente te adaptan al puesto de trabajo, te ayudan a organizar los puestos de trabajo, para que los trabajadores no tengan tanta carga laboral, para organizar los procesos de trabajo, que muchas veces los procesos son desconocidos, están mal relacionados. Entonces, todas las empresas tienen que tener algunos sistemas preventivos. Y para finalizar, esto lo saqué de un paper, y que hay empresas que hacen sus propios modelos de seguridad y salud en el trabajo para la sustentabilidad de las organizaciones. Pero lo importante, siempre los pasos son describir la organización, o sea, qué es lo que hace la organización, a qué se dedica, cuál es su rubro, y esto es lo más importante, identificar las condiciones y los factores de riesgo. O sea, nosotros el año pasado, cuando hicimos un electivo de salud ocupacional, los estudiantes solitos empezaron en su puesto de trabajo a aplicar una pautita y ver cuáles eran los riesgos. Y ellos se dieron cuenta que habían cosas que realmente no se habían dado cuenta que era un riesgo y que era fácil solucionarlo. Pero como está ahí presente, como que la gente a veces no se da cuenta, no lo hace consciente. Hace las cosas a veces de forma automática. Entonces yo lo identifico, lo reconozco como un factor de riesgo y ahí empiezo a implementar estrategias para evaluarlo, ¿cierto? Y para poder controlarlo, ¿cierto? Y siempre hay una evaluación posterior de todo esto. Y yo puedo volver al ciclo al evaluar
el impacto del programa, cuando la gente se va acercando a los problemas de salud ocupacional, a la salud ocupacional te va diciendo nuevas cosas inseguras que tienen ellos, entonces te van saliendo otros riesgos, entonces tú los vuelves a reconocer, los vuelves a controlar, los vuelves a evaluar. La idea, ¿no es cierto?, es evitar que se produzca el accidente, ¿ya? Y que se produzca la subnotificación, que se produzca y que haya una cultura de seguridad en el trabajo. ¿Ya? Acá están toda la bibliografía, hay unos links súper buenos que son enciclopedias de la Organización Internacional del Trabajo, manuales, las normativas, etc. Y para terminar, el taller es súper simple, la idea es que lo terminen hoy día en la mañana para que después no queden con carga, o sea, igual la mayor parte. Entonces en horario de ahora, que nos vamos a conectar en horarios de 10:30 a 11:50, usted lee las causas del accidente, que es principalmente la diapositiva 27, aquí debería ser 27 y 28 me parece, que eran las causas, ¿no es cierto?, o sea, de no poder, no querer o no saber, y también podría ser la de la parte ambiental, y con esto respondan esta pregunta sin bibliografía, sino de su contexto laboral. ¿Cuáles consideran ustedes que es la principal causa de los accidentes laborales? O sea, desde el punto de vista de la persona, ¿es no querer, es no poder, no saber? ¿O desde el punto de vista del ambiente, que hay condiciones que son totalmente inseguras? Para eso fundamentan desde su propia realidad laboral. Luego nos vamos a reunir de nuevo en Zoom, ahí puse otro chat, de 12 a 1:20, en que cada grupo en 10 minutos va a tener que socializar esta respuesta. Ya lo puede hacer si quiere apoyarse en un PPT, si no lo escribe en un Word, si no lo hace oralmente. Uno del grupo solamente trabaja y, ¿cierto? Posteriormente tienen que enviarme si un Word, y si aquí puse un Word, pero si ustedes ya lo trabajaron en el PPT, me envían el PPT nomás. ¿Para qué vamos a...? Ahí me faltó un poco. O sea, si ustedes quieren hacer un PPT ahora, me mandan ese PPT y si no me mandan el Word para yo tener la evidencia. Más abajito yo, en el mismo instructivo del taller que está del miércoles digamos, mi carpeta, ahí está una pauta súper chiquitita. Pero este es un taller bastante simple. O sea, la idea, ¿y cuál es la reflexión de este taller? Que nosotros, ya y ustedes como futuros magísteres de salud pública, puedan un poquito interiorizarse del tema e ir reconociendo, ¿no es cierto?, ya en su trabajo, qué puede causar un accidente de trabajo desde el punto de vista del propio trabajador y del ambiente, porque en la medida que nosotros reconozcamos, ¿no es cierto?, las causas, es cuando vamos a poder, ¿no es cierto?, solucionarlo y poder controlarlo, porque cuando uno no sabe la causa no puede después controlarlo. Eso es, voy a dejar de compartir. Y eso es la clase hoy día. Disculpe si lo bombardeé con tanta cosa, pero era una clase súper bomba que la traté de resumir bastante, pero cualquier cosa que después tengan dudas, usted me las hace. Así que ahora nos vamos a desconectar, van a hacer el trabajo, está todo el instructivo en mi carpeta, entonces si ustedes quieren hacer un PPT, ustedes se agrupan en los grupos que ya saben, ¿no es cierto?, los que ustedes quieran, y a las 12 solamente presentamos. Y ustedes van a presentar lo que ustedes consideran como causa. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿No? Ya, entonces a tomar desayuno y después se juntan ahí virtualmente para que respondan esa pequeña pregunta. No quise hacer un taller mucho más complejo porque a esta altura tienen que también concentrarse en su trabajo y en otras cosas. Así que nos vemos a las 12. Cualquier cosa igual me pueden mandar un correo si tienen alguna duda o en el foro, no sé si tienen alguna duda entre ese horario. ¿Ya? Nos vemos a las 12 entonces. Nos vemos. Chao, Chao. profesora, que Chao. esté muy bien. Gracias. Gracias a usted. Voy a...